Buenos días a todos y a todas. Somos los profesores Juan Brea y David Alonso de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense y vamos a presentar una experiencia docente en trabajo social con grupos que hemos titulado Transiciones desde la presencialidad a la virtualidad. En el marco de la asignatura de Metodología de Trabajo Social con Grupos, que es una asignatura que se desarrolla en el segundo curso de Trabajo Social, vamos a presentar la experiencia docente que se ha desarrollado en el curso 2019-2020, en donde tiene un alto impacto el componente digital y tecnológico debido a la situación de confinamiento. La asignatura Metodología de Trabajo Social con Grupos se trata de una continuación de la asignatura de primer cuatrimestre que se llama Fundamentos de Trabajo Social con Grupos y que tiene un carácter fuertemente experiencial y práctico a través de modelos de aprender haciendo y a través de modelos muy ecológicos en donde se pretende que los estudiantes sean capaces de ponerse en el papel de alguien que va a ser un trabajador social o trabajador social llevando procesos grupales. Por lo tanto, hay un fuerte componente de presencialidad en esta asignatura y lo que pretende también profundización y aplicación de conocimientos teóricos de composición, estructura y procesos grupales a la hora de ser capaces de diseñar, planificar, poner en marcha y evaluar y sistematizar procesos grupales. En este sentido, el componente fundamental de esta asignatura serán los conocimientos, habilidades y actitudes que tiene que tener cualquier trabajador social o trabajadora social a la hora de planificar, ejecutar, conducir y evaluar un grupo. Hasta el curso 19-20, en donde nos encontramos con una situación de normalidad y de presencialidad en las aulas, teníamos un modelo de planificación docente basado en 15 sesiones de grupo grande y 15 sesiones de grupo pequeño. Las sesiones de grupo grande estaban más o menos organizadas en torno a grupos de 60-70 estudiantes, en donde se hacía una presentación de la asignatura y sobre todo de los fundamentos teóricos de la misma en cuanto a la planificación, las fases de inicio, intermedia y final, y las técnicas y estrategias de intervención grupal metodológica. En este sentido, las sesiones de grupo grande, con esos grupos de 60-70 personas, estaban también combinadas con exposiciones de lecturas por parte de los estudiantes que permitiese poder tener un mayor conocimiento de experiencias prácticas de intervención social con grupos desarrolladas por trabajadores sociales. Junto a esas sesiones de grupo grande, el modelo clásico de nuestra asignatura, que tiene un enfoque ecológico desarrollado desde el 2008, presenta el desarrollo de sesiones de grupo pequeño. Esas sesiones de grupo pequeño, que estarán acordes con las sesiones de grupo grande, donde se trabajan los contenidos teóricos, serán 15 sesiones en donde los grupos trabajarán en grupos de unas 7 a 9 personas. En esos grupos de 7 a 9 personas y siguiendo un modelo ecológico, todos los estudiantes tendrán que pasar por todos los roles posibles de un grupo. Es así que todos tendrán en algún momento del grupo que ser trabajadores sociales, que todos tendrán que ser observadores y que todos serán participantes. Esas sesiones grupales son conducidas y evaluadas por los propios estudiantes en ese intercambio de roles por el que todos van pasando y al que a su vez van sistematizando esa práctica. Junto a estas sesiones grupales, nosotros tendremos unas sesiones de supervisión grupal en las fases iniciales, intermedias y final que permitirá, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, poder ir valorando cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en marcha a la hora del desarrollo de un grupo. En este curso 19-20, que tocó pasar de la presencialidad a la virtualidad, hemos tenido que modificar algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de los grupos grandes y de los grupos pequeños. En ese sentido, los grupos grandes, en una situación de confinamiento donde no era posible ningún tipo de presencialidad, se desarrollaron a través de la plataforma Blackboard Collaborate que tiene alojado el campus virtual de la Universidad Complutense. En este sentido, se utilizaron diferentes herramientas con el ánimo de mantener una pedagogía participativa. En ese sentido, las exposiciones de los profesores se vieron combinadas con el uso de sondeos y de pequeñas dinámicas grupales adaptadas al entorno tecnológico que permitiese una mayor interacción entre los estudiantes y los profesores. En ese sentido, también se interpeló a la creatividad de los alumnos a la hora de presentar las lecturas seleccionadas, intentando transformar esos procesos creativos que tenían pensado y desarrollados en las sesiones presenciales a un escenario virtual. Y en ese sentido se pusieron en marcha concursos, role-playing, estrategias de gamificación, uso de aplicaciones y creación de contenidos audiovisuales que permitió, junto con el uso de medios y herramientas tecnológicas, poder hacer frente a la virtualidad de los grupos en cuanto a la exposición de las sesiones y de las prácticas que tenían que desarrollar. En cuanto a los grupos pequeños, ¿cómo se desarrolló esa transformación de la presencialidad a la virtualidad?
En un primer momento se hizo necesario, en cuestión de una semana, un plazo de reestructuración de la planificación. Los calendarios de sesiones que los estudiantes tenían se vieron completamente modificados. Eran estudiantes que se veían todas las semanas de manera presencial y desarrollaban sus grupos, y tuvimos que transformar toda la situación en una semana para poder planificar los grupos de otra manera. En este sentido, hicimos uso de la plataforma Google Meet, en donde los estudiantes, a partir de un calendario compartido, eran capaces de desarrollar sus sesiones de grupo, y estas sesiones eran grabadas para que, a su vez, pudiésemos evaluar y sistematizar esa práctica. En ese sentido, abocados también a una situación compleja por el confinamiento y por las dificultades que podrían presentar muchos de los estudiantes, se facilitó la posibilidad de una flexibilidad horaria siempre que fue necesaria para que los grupos pudiesen seguirse desarrollando de una manera lo más normalizada posible dentro de ese escenario. En ese sentido, se hizo un acompañamiento también para que esas sesiones fueran quedándose grabadas y almacenadas en las carpetas que los propios estudiantes tenían como medida de valoración de las estrategias de intervención de estos estudiantes. Esos portafolios se hicieron con el uso de Google Drive, en donde todos los grupos tenían sus espacios para poder incluir los materiales de sus sesiones y que el resto de compañeros y de grupos pudiesen ver también qué cosas se estaban haciendo. Junto a esto, los profesores desarrollamos supervisiones virtuales de las sesiones, tanto cada grupo en concreto, con cada supervisión grupal participativa, haciendo uso de otro tipo de herramientas como es Blackboard Collaborate. ¿Cuáles han sido, a nuestro juicio, algunas de las claves del éxito de esta experiencia? Por un lado, que entendemos que se ha dado respuesta a las incertidumbres y mediante una reprogramación participativa del calendario, que entendemos que los docentes hemos estado accesibles a través de diferentes medios. Por un lado, hemos utilizado estrategias de interconexión grupal a través del campus virtual, animando a los estudiantes que para más personales o más que tuviesen que ver con aspectos individuales, hiciesen uso de los correos electrónicos de los profesores, entendiendo que el campus virtual es un escenario, es un entorno de aprendizaje en donde se establece una comunidad de aprendizaje y todos los estudiantes y los profesores forman parte de ese sistema. En ese sentido, también ha habido un apoyo y un acompañamiento en el uso de las herramientas digitales, fundamentalmente tres, que ha sido Blackboard Collaborate y el campus virtual, Google Meet y Google Drive, como una especie de contenedor en donde todos los estudiantes han podido volcar los materiales que han elaborado. En ese sentido, también, algunas de las claves de éxito que nos hemos podido encontrar tienen que ver con una atención individual a las situaciones problemáticas que hayan podido tener en concreto los estudiantes, que pudieran ser en cuanto a dificultades de conexión o otro tipo de dificultades, y un interés y una motivación por poner en valor el trabajo realizado, intentando animar y favorecer todos los procesos grupales que los alumnos han desarrollado a lo largo de este curso 2019-2020. ¿Cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de esta experiencia? Por un lado, fundamentalmente hablar de las potencialidades, que sería la adquisición de nuevas competencias en el manejo y conducción de grupos en un ámbito virtual, una flexibilidad y adaptación de la planificación ante situaciones externas no previsibles que permiten en un momento determinado un cambio de planificación y de estrategia metodológica, entendiendo que la filosofía de partida es que los estudiantes puedan aprender haciendo, puedan compartir y puedan estar en un espacio lo más abierto y lo más propicio para un proceso de aprendizaje colaborativo. Por otro lado, se ha desarrollado también como potencialidad las posibilidades de manejo de herramientas digitales útiles para el trabajo social grupal, y también una mayor comprensión de las potencialidades que el trabajo social grupal puede tener en situaciones de aislamiento como han sido las derivadas del COVID-19. En cuanto a los límites, no nos podemos ser ajenos a ellos y es importante que en ocasiones este tipo de estrategias didácticas y metodológicas no es aplicable en todos los ámbitos. Pueden encontrarse dificultades materiales de los alumnos y de los profesores en cuanto al uso de las tecnologías, al uso de herramientas, pero sobre todo lo que hay que intentar es favorecer y facilitar que las curvas de aprendizaje sean lo más pequeñas posibles, y en ocasiones también se pueden dar límites debido a la incertidumbre derivada de esa situación sanitaria. Sin más, queremos agradeceros y os dejamos aquí nuestros correos por si queréis contactarnos para cualquier cuestión relativa a esta experiencia. Muchísimas gracias.